La palabra política. Información política líder. Ha quedado ayer por la tarde, se dio a conocer por todos los medios de comunicación de que se había aprobado la reforma energética en lo general, y obviamente que esto fue un gran paso que se dio y que tiene ya una gran relevancia histórica a pesar de todavía la polémica que genera este tema. Pero antes de que lea unas opiniones realmente conocedoras del tema, le quiero comentar que acabo de terminar de leer este pequeño libro que acaba de publicarse, que es un diálogo de Carlos Fuentes con Ricardo Lagos, expresidente de Chile, y realmente es interesantísimo porque se llama El siglo que despierta, y ahí vienen todas las interrogantes de lo que hoy está sucediendo en el mundo y lo que está pasando en México, y que realmente ni ellos mismos explican el fenómeno. Y por cierto, el que tiene también claro, dicen ellos, lo que está pasando en el mundo es el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, quien también tiene bastante tinte de izquierda, dice Carlos Fuentes, y que son el Partido Conservador y la misma clase americana, los habitantes, es que no le permiten avanzar a Obama, porque Obama quiere que se abra al mundo, porque Estados Unidos está perdiendo poder y dominio político en el mundo, y tiene mucho interés, y hoy se confirma en la prensa nacional, tiene mucho interés Barack Obama en realmente tener contacto con Cuba. Pero para que ese tema lo vamos a adelantar después, pero le voy a leer lo que ellos dicen que está pasando en este momento en el mundo. Está pasando en todo el mundo que los viejos sistemas políticos, las viejas categorías políticas, los partidismos, las ideologías se están acabando y está surgiendo algo que no conocemos. No podemos hablar de ello porque no lo conocemos. Ellos tampoco lo conocen, quizá, pero lo están haciendo, están actuando. Y eso es lo que está pasando hoy en México, que los mexicanos no entienden lo que está pasando, que es un fenómeno mundial, que es un fenómeno global, y que lo está entendiendo Enrique Peña Nieto y su partido, el PRI, y aquellos aliados que apostaron por la reforma energética. Y eso es importante. Este libro es realmente interesantísimo porque habla de la gran influencia de los medios de comunicación, sobre todo aquí en la aldea de Tabasco, que el gobierno no lo entiende, y que además, dice Ricardo Lagos, expresidente de Chile, que hoy hay una gran influencia del Twitter y que él mismo ha creado una página de internet y que hoy tiene una gran cantidad de seguidores porque está convencido que ya el periodismo digital es un hecho que va a ser la gran fuerza en el planeta. Lo que estamos haciendo en este momento nosotros, somos pioneros en este sentido, de la televisión por internet, es lo que viene. Y entonces eso realmente es lo que está haciendo Enrique Peña Nieto, pero el PRD no lo entienden ni los demás partidos de izquierda, porque no están enterados de leer lo que escribió Carlos Fuentes y Ricardo Lagos, que fue una plática entre ellos, y se hicieron todas las preguntas del mundo relacionadas con México, la educación, la política, la democracia, la economía, y
que hoy realmente ya la economía es la que tiene el dominio en el mundo y es inevitable, y que para poder parar ese fenómeno habría que crear una superinstitución internacional que pudiera regularla, pero no hay reglas. Y con el asunto de la reforma energética, finalmente se logra un gran paso histórico en México, que hoy todavía ni los mismos mexicanos entienden, ni los partidos políticos que están impulsando, que están rechazándola, ni muchas veces los grandes escritores, pensadores, analistas, articulistas, pues están tratando de explicarle a los mexicanos lo que significa la reforma energética. Hay dos temas, escogí dos artículos pequeños para leerle la opinión de gentes prestigiadas en el periodismo nacional, como es Ciro Gómez Leiva y Pablo Iriart. En El Milenio, Ciro Gómez Leiva dice: Caracoles, ¿estás segura de que desaparecerán Pemex? Escribe Ciro Gómez Leiva: minutos después de bajar de la tribuna que ocupaban mientras sesionaban el Senado, me petrificó que la vicecoordinadora del PRD, Dolores Padierna, me dijera que el dictamen de reforma energética daba un plazo de 5 años para la extinción de Pemex. Caracoles, ¿pero está segura?, le pregunté. Había leído el dictamen y no lo vi. Claro que sí, persistió sin dar referencias. No era cierto. No está escrito en ninguna parte. A cambio, Padierna perseveró con los entreguistas, vendepatrias, etcétera. Más o menos lo que Cuauhtémoc Cárdenas diría luego: gobiernos desnacionalizadores, se cede soberanía, se entrega recursos con los que el país puede defender su desarrollo autónomo. Y escribe Ciro: mucha fraseología, superstición, descalificación. Lo que no escuché de los perredistas fue una toma de posición ante la ronda cero, que ordena que la primera asignación del Estado mexicano en actividades de explotación, exploración y extracción de hidrocarburos será para Pemex. Tampoco escuché una argumentación sólida sobre el Fondo Mexicano del Petróleo, que bajo la tutela del Banco de México concentrará y distribuirá los ingresos, salvo las contribuciones que correspondan al Estado, derivados de los contratos con empresas privadas. Nada, tampoco del transitorio que establece las modalidades de pago para las distintas actividades. Efectivo, porcentaje de la utilidad, porcentaje de la producción, transmisión de hidrocarburos obtenidos, ni del concepto de empresa productiva del Estado o de las cláusulas de transparencia. El PRD se enconchó en el confortable estéril todo o nada, que no se queje si le pasan por encima, advierte Ciro Gómez Leiva. Deja claro en qué condiciones viene la reforma, y es una gran reforma que verán resultados en los próximos años los mexicanos, y cumple con las advertencias que hacen estos historiadores de México y estudiosos de la política mundial y de la economía.
Pablo Iriar, por su parte, en el diario La Razón, titula su artículo El naufragio de la izquierda. Esta izquierda que solo vocifera en contra de la reforma energética ya tocó fondo, no tiene remedio. Martí Batres, cual Gaddafi, en una tienda de campaña afuera del Senado, mueve a personas de la tercera edad para que protesten y hagan sonar cucharas contra un dictamen que desconocen. Se quedaron sin respuesta ni argumentos ante un dictamen que no es como lo esperaban. Tienen una exposición de motivos impecable: no privatizar Pemex, ni Comisión Federal de Electricidad, ni otorga concesiones. El desconcierto de la izquierda es evidente y su reacción afuera del Senado es movilizar escasos grupos de personas de manera clientelar a cambio de favores en especie. Adentro del Senado, el papel de la izquierda no es mejor. Con alegatos sobre procedimientos, toma la tribuna y groserías. Han tratado de dilatar el proceso legislativo y no entraron a la discusión de fondo. El debate es fundamentalmente técnico: cómo sacarle mayor provecho a la riqueza en hidrocarburos que hay en el subsuelo. No tienen argumentos contra la reforma y arremeten contra un fantasma privatizador que ellos crearon, pero que no existe en el dictamen. Lo que han dicho los senadores de la izquierda en la tribuna del Senado son frases de su repertorio político: que el dictamen se hizo en Estados Unidos, que se está vendiendo el país, que las transnacionales se van a quedar con el petróleo. A falta de argumentos, una vulgaridad tras otra. Actualmente vamos a aguas profundas con una sola empresa, Pemex, que asume los riesgos y los gastos, pero que no ha sacado un solo barril de crudo, mientras otros países extraen millones al día. Lo que hace el dictamen de reforma energética, en consecuencia, es abrir el abanico a otras formas jurídicas de extracción de hidrocarburos para aprovechar esa riqueza que duerme en el subsuelo. Por cuenta del Estado, empresas privadas podrán explorar y extraer hidrocarburos. Si tienen éxito, se les pagará por su trabajo en efectivo o en especie, tal y como dejó las cosas Lázaro Cárdenas. ¿Qué hay de dañino en esto? Empresas privadas podrían refinar hidrocarburos en México, cosa que ahora hacen en el exterior, y les compramos casi la mitad de nuestro consumo de gasolina. ¿Dónde está lo antipatriótico de esta medida? Con las licencias, las empresas podrán poner en sus estados financieros lo que proyecten obtener por los trabajos que realicen por cuenta del Estado. No está mal. Las ganancias que se obtengan de la venta de hidrocarburos irán a un fideicomiso administrado por el Banco de México, que es autónomo. ¿Cuál es el problema? Ante esas preguntas, la izquierda en el Senado solo tiene un discurso político general que riñe contra una privatización que no existe. Ese es el gran problema, y finalmente Peña sigue siendo un gran personaje ya de la composición del nuevo planeta que se está conformando en la nueva era, como dice Carlos Fuentes y Ricardo Lagos: el siglo que despierta, y esto es donde los perredistas, los de izquierdas, están perdidos en la aldea y no ven que ya el mundo no es el que conocieron hace
10, 20, 30 años que conocimos nosotros, ya no es ese mundo. Y entonces es un avance muy importante para México, la reforma energética, y Enrique Peña Nieto realmente logró con gran tesón sacar una reforma que cambia ya la historia de este país y que puede ser en beneficio de los más pobres y los que más necesitan de la atención del Estado.